es el tema en el que termina esta primera parte y es hasta donde vamos a tener el examen parcial. El tema se llama lesiones traumáticas fundamentales del aparato locomotor. Las lesiones traumáticas deben entenderse como agresión que sufre el cuerpo como consecuencia de trauma, ¿no? Es decir, trauma es agresión y este trauma genera una lesión. Y básicamente me refiero a lo que son, por una parte, las heridas. Ese es un tema que ustedes ya lo conocen muy bien porque han debido ver clasificación de heridas en la materia de soporte básico, ¿no ve? Heridas, ¿de qué tipos hay? A ver. Ya han visto, ¿no? Manejo de heridas, tipos de heridas, heridas cortantes, contusas, punzantes, las heridas mixtas o combinadas. ¿Qué más han visto? ¿O no se acuerdan? Desgarrantes. Aquí están aquellas conocidas como scalp, que suceden con mucha frecuencia en el cuero cabelludo, ¿no? El arrancamiento de tejido. ¿Qué más? Hay otras. Las heridas también pueden ser erosivas. La típica erosión, ¿cuál es? O escoriación también, conocida como escoriación. Es una herida muy superficial que se produce por roce, el roce de la piel contra un objeto áspero. Puede ser una pared, el asfalto, algún instrumento de cocina, en fin, tantas cosas. Las erosivas o escoriativas. ¿Qué más? Herida transfixante. ¿Cuáles son las heridas transfixantes? ¿Quién sabe? No les han enseñado eso. Soporte básico. Transfixante quiere decir que hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Siempre. Casi obviamente, casi siempre por proyectil de arma de fuego o objetos punzantes, ¿no? Espadas, cuchillos, etc. Cuando involucra tórax o abdomen, pues son altamente complicadas estas heridas. También tenemos las heridas penetrantes. ¿Cuáles son? Aquellas que ingresan a alguna cavidad articular, torácica, ¿no? La pleura, abdomen. Esas son las penetrantes, también graves. Entonces, cada una de estas lesiones se deben manejar de una manera diferente, de acuerdo a las características, el tamaño de la herida, el grado de contaminación, etc. Se sabe muy bien que en el tema de las heridas hay una fase crítica que se llama el tiempo de Friedrich. ¿Conocen el tiempo de Friedrich? ¿No? ¿Perdón? Es el período dorado de las heridas. Sí. 8 horas una herida se considera simplemente contaminada, ¿no? Porque todas las heridas son contaminadas. En algunos libros se van a encontrar como heridas sucias, pero el término correcto es contaminada. Después de estas 8 horas, más o menos hasta las 12 horas,
se considera ya potencialmente infectada. ¿Por qué esto? Porque en este lapso de tiempo, 12 horas, ya existe proliferación, hay colonización bacteriana. ¿Sí? Gérmenes de diferentes tipos, la mayor parte son gérmenes que habitan en la piel. Y pasado este tiempo, estamos hablando de las heridas infectadas propiamente dichas, que ya requieren de un manejo diferente, sobre todo con otro tipo de antibiótico. Ese es el manejo de las heridas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las conductas habituales que se deben tener ante la presencia de heridas, sea cual sea la herida? Lo más importante es la limpieza, lavado riguroso con soluciones, inicialmente solución salina, solución fisiológica y luego con antisépticos, ¿no? No se debe usar en muchos casos el agua oxigenada, por ejemplo, solo en determinados casos. ¿Por qué no? Ya, cuando hay sospecha, cuando es una herida que tiene cavidad, heridas punzantes, cortantes, heridas profundas, se debe manejar el agua oxigenada desde el inicio, porque son heridas que pueden alojar bacterias anaerobias, ¿sí? Que generan mucha necrosis de tejido. Es el caso de los Clostridium, por ejemplo, la gangrena gaseosa y otras similares. Entonces, la limpieza inicial, la asepsia y antisepsia tendrá que ser con agua oxigenada y otros agentes como la povidona, mejor si es povidona jabonosa. ¿Qué más? ¿Qué otros antisépticos conocen? El DG6 se maneja mucho hoy en día. ¿Qué más? El sablón es también una sustancia líquida, jabonosa. Lo importante es que haga espuma, porque es con la espuma que mecánicamente van a salir bacterias y detritos celulares, ¿no? Eso es lo importante. Y estos son elementos químicos que hacen la espuma en contacto con la sangre, básicamente. Después de esto vendrá la fase de restauración de la herida. ¿En base a qué? A suturas. ¿Qué más? A veces no se suturan las heridas, se las debe dejar abiertas, ¿no? Drenajes, muy importante evitar la acumulación de sangre o de otros exudados, trasudados en la herida. Hay diferentes tipos de drenajes que también ustedes deben conocer. Drenajes por aspiración, por ejemplo, que se usan mucho. Los drenajes de ¿qué más? Tubulares, como la sonda de Penrose, el drenaje de Penrose, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo esto forma parte pues de lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Y finalmente tenemos el manejo con los antibióticos, donde también necesitamos hablar de lo que es la profilaxis antitetánica. Cuando son heridas menores, bastará el tetanol, por ejemplo, una ampolla intramuscular. Pero si son heridas mayores, habrá que utilizar ya no un toxoide, sino un antitetánico, con el cual hay que primero sensibilizar al paciente. Hay que administrarle varias dosis subcutáneamente para evitar un cuadro alérgico, ¿no? De hipersensibilidad. Es como una vacunación que se debe hacer. Y los antibióticos que se manejan básicamente son las cefalosporinas, en este terreno que es piel, músculo, hueso, tendones, etc. Cefalosporinas. ¿Cuáles?
De preferencia, ¿cuáles? Tercera generación. En las heridas menores, primera generación. A ver un ejemplo de cefalosporina de primera generación. Cefalexina. Ya. ¿Qué otro? Ya han dicho. ¿Cefa qué? Cefadrin. Claro que sí, también. ¿Sí? Y en las heridas complejas, donde hay compromiso de huesos, compromiso de tejido muscular, heridas altamente contaminadas que ya tienen mucho tiempo de evolución, tercera generación, de preferencia. Esto se puede manejar en combinación con otros antibióticos. ¿Cuáles de preferencia? Aminoglucósidos. Lo ideal es manejar una cefalosporina asociada a, por ejemplo, la gentamicina, la amikacina e incluso canamicina en algunos casos. La vancomicina se está utilizando mucho últimamente, muchísimo, considerando el tipo de gérmenes, ¿no? También se puede utilizar cuando hay sospecha de infección por estafilococo. ¿Qué tipo de antibiótico? Amoxicilina con sulbactam o con ácido clavulánico, puede ser, pero no es de primera elección. Hay otra, cloxacilina, cloxa o dicloxacilina, son antibióticos de elección para el estafilococo, que es productor de beta-lactamasa. Entonces, sobre todo en los niños particularmente, es el estafilococo mucho más frecuente que ataque en las heridas, hasta las heridas más simples. Bien, hay mucho que hablar de heridas, pero creo que es un tema que ya se tendría que tener bases muy fuertes para que cuando en el internado tengan ustedes la oportunidad de tratar, no estén con dudas. Lean, por favor, el tema de heridas. Otra lesión traumática fundamental, conocidísima, es lo que conocemos como contusión. ¿Qué es una contusión? ¿Cómo se define una contusión? ¿Perdón? Sí, no. Impacto localizado, más o menos, por ahí va. Ya. A ver, ¿quién da más? Es una lesión sin solución de problemas de la piel. Ya, está bien. A ver, ¿algo más? Es una de las lesiones más frecuentes y en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cabeza, piel, en cualquier lado. ¿Qué más? De la contusión. Es una lesión causada por mecanismo directo, es decir, cuando el cuerpo choca contra un objeto, el impacto directo que decía su compañero, o viceversa, un objeto contundente, un objeto pesado que golpea a la humanidad, ¿sí? Sin lesión en la piel resiste por su elasticidad, pero donde sí va a haber lesiones en los tejidos profundos y a veces lesiones gravísimas que pueden involucrar nervios, tendones, aponeurosis, cápsulas articulares, en fin. Entonces, frente a esto, estamos hablando de un proceso de atrición. La contusión viene a ser también atrición. No es un sinónimo, pero se relaciona con el fenómeno de la atrición. ¿Y cómo se define la atrición?
es el aplastamiento de tejido. Atrición es aplastamiento. Cuando da un golpe con un martillo, por ejemplo, ¿no? Hay aplastamiento. Hasta en un simple sopapo en la cara, una tapa, hay aplastamiento. Dura fracción de segundo, pero hay. Entonces, desde ese punto de vista, la contusión se clasifica en contusión de primer grado, de intensidad muy leve. El ejemplo del sopapo, por ejemplo. Esa es una contusión de primer grado, que casi pasa desapercibida. ¿Qué se va a presentar en la contusión de primer grado? Un dolor pasajero, a veces ausente, enrojecimiento de la piel, eritema y muy raras veces edema localizado. Eso es lo que existe en una contusión de primer grado. Tenemos la contusión de segundo grado, donde vamos a tener un cuadro de mayor severidad y la característica es la presencia de la equimosis, es decir, hay difusión de sangre hacia la piel. La equimosis, no se olviden que es la coloración rojiza, verduzca, ¿no? Azulada de la piel por sangrado. Es decir, aquí ha habido ruptura de pequeños capilares. La sangre se difunde hacia la piel. Ejemplo de una equimosis se puede dar por un puñete, una patada que recibe un deportista en el fútbol. Ahí puede darse la equimosis. Tercer grado, la contusión de tercer grado, la característica de esta es que va a existir intenso dolor, limitación funcional de mayor o menor grado, dependiendo cuál sea el segmento afectado, y va a presentar hematoma. Cuando digo hematoma, hay una colección de sangre acumulada y hay sangrado en alguna parte. Y ese hematoma habitualmente hay que drenarlo. Si son hematomas múltiples, con mayor razón. Ahí hay muchos casos de policontusos, ¿no? Agredidos físicamente entre varios que agreden a una persona, el marido que golpea a la esposa, en fin. Entonces la presencia del hematoma complica el panorama de la contusión, porque ahí sí hay desgarro muscular, el hematoma se transforma a veces en un absceso y una serie de elementos que van a retardar la recuperación de ese paciente. Y hay un cuarto grado donde la característica primordial es la isquemia. Isquemia del tejido contundido, a veces seguida de necrosis. Esto se da particularmente en personas que han sido aprisionadas. Por ejemplo, ha volcado el carro y la persona queda aprisionada debajo del carro, ¿no? O cuando cae un edificio, un terremoto, etcétera, y queda la gente atrapada ahí. Entonces, dependiendo del segmento, depende de la edad, depende del tiempo que ha estado bajo la compresión para que se genere la isquemia. Bueno, entonces, en todos los casos, a excepción del cuarto grado tal vez, el manejo es muy similar. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser el manejo de una contusión? En la leve, en primer grado, prácticamente nada, ¿no? Pasa desapercibido. Claro. ¿Qué más? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo más importante? Porque llega el paciente a la consulta y dice, qué sé yo, mi mujer me ha golpeado, ¿no? Tal cosa. Tengo dolor. Analgesia, dice su compañero. Bueno, después de haber examinado, auscultado, haciendo todo lo que concierne al examen físico y tal, el manejo terapéutico me refiero.
Analgesia, pues sí es por eso que está viniendo el paciente. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? No, el antiinflamatorio después ya viene asociado a veces a la analgesia. Aplicar hielo. El hielo es un elemento que va a impedir la formación de sangre, pues, de coágulos. Es el mejor sistema para prevenir un hematoma. Y el hielo tiene que ser aplicado hasta 48 horas, siempre. Y no solamente en la contusión, en cualquier proceso traumático, hielo durante 48 horas. Y no es el hielo aplicado directamente a la piel, que ahí sí va a generar lesiones, ¿no? Hasta necrosis de la piel. A través de un paño, hay hielo incluso seco actualmente. ¿Qué más? Exámenes auxiliares o complementarios. Si es que existiera la sospecha de alguna lesión profunda, sobre todo en una contusión de tercer o cuarto grado, ¿qué estudios vale la pena realizar? Dependiendo de cada caso, rayos X. Si, digamos, descartamos la lesión ósea, no hay, ¿qué otro estudio sería útil? Ecografía, pues. La ecografía nos va a mostrar si hay algún desgarro, si hay ruptura de vasos, del músculo, de una fascia aponeurótica, etc. Y si el paciente tiene condiciones, mejor aún una resonancia magnética, que nos va a mostrar imágenes mucho más claras y de un segmento más completo. Eso. La tomografía muy pocas veces utilizada para esto, pero eso es muy importante. ¿Qué más? Dentro de la terapia, reposo funcional. ¿Qué quiere decir? O sea, no hay necesidad de internarlo, a no ser que sea un policontuso. El policontuso tiene que entrar a internación para observación, por lo menos 24 horas, porque cualquier cambio puede aparecer ahí. Hasta puede tener un trauma encefalocraneano, un neumotórax, etc. ¿no ve? Pero si estamos hablando de casos un poco más leves, reposo funcional significa que el paciente debe estar mínimamente vendado, vendaje elástico, compresivo. Hoy en día se manejan mucho las rodilleras, tobilleras, coderas, férulas que ya vienen prefabricadas, ¿no? En materiales plásticos, con cintas elásticas, etc. Entonces el reposo funcional se refiere a eso. Y hay que obligar al paciente a mantener un reposo de por lo menos 48 o 72 horas, dependiendo de la severidad del problema. Y más adelante, más aún si se trata de un deportista, viene la fase de rehabilitación, donde ahí sí se puede aplicar mucha calor, aplicación de calor bajo la forma de masajes, corrientes, rayo infrarrojo, utilizan muchos elementos los fisioterapeutas más que todo, y el ejercicio, ¿no? Hay que reacondicionar otra vez a esos músculos que han estado dañados por algún tiempo. Esa es la contusión, lesión sumamente frecuente, pero que a veces no se la diagnostica, no se le da la importancia debida y se deja pasar por alto. Bien, otra lesión traumática muy conocida y frecuente es lo que conocemos como esguince. ¿Qué es un esguince? También se conoce como entorsis. Y hay algunos que hablan de distorsión también. Algunos libros. Distorsión. ¿Okay? Entonces, el esguince
es una lesión articular, siempre es una lesión articular. Cualquier articulación que tenga mínimo movimiento está sujeta a sufrir de un esguince. Se define como un movimiento anormal, brusco, que va más allá de los límites fisiológicos. Ese es el esguince o entorsis. Movimiento articular anormal, brusco, que va más allá de los límites fisiológicos. Un dedo que va hacia atrás, por ejemplo, ¿no? A veces en la escuela los niños llevan los dedos hacia atrás cuando están jugando, probando fuerza, qué sé yo. En actividad deportiva, lesiones ligamentarias. En todos estos casos, lo que va a existir es una lesión ligamentaria, y en casos más severos va a haber lesión capsular, y en otros casos pueden haber lesiones añadidas dependiendo de la articulación, que como vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente estamos hablando de una lesión ligamentaria. Hay 3 grados de esguince, y ojo que cuando estamos hablando de una movilidad brusca, violenta, más allá de los límites, es que las superficies articulares se separan momentáneamente. Hay un desplazamiento momentáneo que dura fracción de segundos, ¿no? Entonces, hay 3 grados de esguince, también tiene su clasificación, como todas las lesiones. El esguince de primer grado, también conocido como esguince leve, es una modalidad en la que apenas ha existido una distensión ligamentaria. Es decir, los ligamentos son elásticos. Lo único que ha sucedido es que se ha estirado, ha aumentado la longitud de uno o varios ligamentos, ¿sí? Lesión muy leve que a veces pasa desapercibida. A veces cuando uno está caminando, tuerce el tobillo, ¿no? en un hueco en la calle, pero sigue caminando. El segundo grado es el esguince moderado, donde vamos a tener un desgarro parcial de ligamentos. Es decir, hay una solución de continuidad parcial en los ligamentos. ¿Cuáles son las articulaciones más vulnerables en estos dos? Particularmente son los dedos, las interfalángicas, en los dedos de las manos. Es el tobillo, es la rodilla, el hombro, con mucha frecuencia el hombro también. Tenemos un esguince de tercer grado, donde va a haber mayor severidad. Es un esguince severo o grave, donde hay una ruptura total de ligamentos. Y en estos casos puede generarse incluso una subluxación o luxación, dependiendo. Pero hay ruptura total. Ahora bien, ¿cómo es que identificamos si es de primer o segundo o tercer grado? ¿Habrá alguna manera de hacerlo así con simple criterio clínico, a ojo clínico? Pues sí hay. En el esguince de primer grado, les decía, la sintomatología es muy leve, a veces hasta pasa desapercibido, el paciente continúa con su actividad, no pasó mayormente nada, ¿sí? Hay leve dolor, una cruz, hay edema casi nulo, una cruz, ¿sí? Y no hay limitación funcional, mayormente, no hay. En el desgarro parcial o segundo grado, el dolor ya es más intenso, 2 cruces, edema, 2 cruces,
Hay limitación funcional, una cruz, a veces hasta dos. Eso va a depender de la articulación que esté afectada, dependerá también de cada paciente. Pues hay algunos que tienen un mayor umbral, menor umbral, ¿no? Algunos que toleran mejor la situación y otros que no. Y en la ruptura, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mucho dolor. Vamos a tener un edema. En este caso ya no es un edema localizado, hay un edema difuso. Si digamos se ha torcido el tobillo, pues todo el pie y parte de la pierna están edematizados. Mucho. 3 cruces, dolor también 3 cruces, pero eso es muy relativo. Y hay severa impotencia funcional, ¿sí? Y también hay sensación de inestabilidad. Esto le impide al paciente continuar con su actividad, que llega a la clínica ayudado generalmente, al hospital llega con ayuda, dice, tengo la sensación de que se me va a salir la articulación, que se me va a ir para un lado. Y además, en esta particularmente, también en la de segundo grado, pero más en esta, equimosis difusa, por la ruptura grosera de ligamentos, hay un sangrado, sangre que se difunde hacia la piel. Entonces, ante este panorama, ¿cuál debe ser la conducta a seguir? El paciente llega al hospital, a la clínica o a la consulta. Primero, identificar cuál de los 3 grados es y exámenes auxiliares. Básicamente, ¿qué es lo más útil? Radiografía. Y ojo, que las radiografías siempre tienen que ser en 2 proyecciones, porque lo que no se ve desde un ángulo se lo puede localizar desde otro ángulo. Si es tobillo, de frente y lateral. Si es un codo, de frente y lateral. Si es en la mano, de frente y oblicua. Si es en el pie, también oblicua y así, ¿no? Eso también tienen que saber cómo pedir. Entonces, ¿para qué la radiografía? Para descartar la posibilidad de una fractura, básicamente. Para eso es. Pero es mucho más útil hacer una radiografía con estrés, rayos X con estrés. ¿Cómo es esto? ¿Alguien sabe? En la sala del radiólogo, lo que tiene que hacerse es forzar la articulación en el mismo sentido en que se ha torcido, pues, durante unos segundos. Es forzar y se hace el disparo. A veces es necesario sedar al paciente porque no va a aguantar el dolor. Entonces, lo que, por ejemplo, en una radiografía de rodilla, una rodilla normal se ve así, de frente. Con la maniobra del estrés, vamos a ver que esto se abre así. Eso nos indica que aquí están rotos los ligamentos, ligamento colateral, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el radiólogo es pedir a un ayudante que empuje aquí, ¿no? Empuja un momento para abrir y dispara. Esa es la radiografía con estrés. Esto es muy útil sobre todo en los dedos que necesitan reparación ligamentaria, quirúrgica, en la rodilla y en el tobillo. Son 3 articulaciones que requieren cirugía en los esguinces graves. ¿Qué más se tiene que hacer? Aplicar hielo, siempre, las primeras horas. Luego, analgesia. Se pueden aplicar inyecciones de diclofenaco que son muy útiles en las primeras horas. ¿Hola? Sí. No, no voy a necesitar. ¿Ya? A las 8 estamos ahí. Gracias. Bien. Y siempre, en todos los casos, inmovilización. Más aún si se trata de un desgarro parcial en el segundo grado, inmovilización. ¿Con qué? Con aparatos ortopédicos prefabricados, ¿no? De plástico, de metal, férulas de aluminio
o enyesado. Directamente se puede colocar una férula o tala, que se llama también, de yeso, con vendaje. Hay un sistema de hacer vendaje que es muy útil, que se conoce como vendaje de Jones. El vendaje de Jones son varias capas de algodón enrolladas alrededor de la extremidad y vendas elásticas. Se alterna algodón, venda elástica, algodón, venda elástica, algodón, venda elástica. Tiene que hacerse un bollo así, grueso, ¿para qué? Para que absorba el edema, sobre todo en estas lesiones severas. Tiene que haber absorción. El algodón es absorbente y la venda elástica comprime, ¿no? Y desde luego, en las de tercer grado, si es que existe una lesión, sobre todo en rodilla, tobillo e interfalángica, el pulgar particularmente, tratamiento es quirúrgico. Se tiene que reparar los ligamentos, de preferencia en los 3 primeros días. El cuarto día ya es un ligamento severamente dañado, con tejido fibroso, y los resultados no son iguales. La rodilla, ojo, que es una de las articulaciones más importantes para la locomoción. Para la locomoción. ¿Pregunta hasta aquí? Bien. Otra lesión frecuente es la luxación. Lesión traumática muy frecuente, pero menos que las otras. En la luxación también estamos frente a una lesión articular. Es un movimiento forzado con pérdida completa y permanente de contacto articular. Es decir, las dos superficies quedan completamente desplazadas. Pérdida de contacto permanente y total de superficies articulares. Esa es la luxación. Casi siempre por mecanismo indirecto. Es decir, hay mecanismos de rotación, por ejemplo, en el hombro. Una rotación forzada del hombro, cuando llevan el hombro para atrás, o los dedos para atrás, en fin. Las luxaciones más frecuentes son, en orden, hombro. Después, las interfalángicas en la mano. Después, codo. Cadera. La articulación coxofemoral. Cuando se luxa esta articulación es sumamente peligroso, porque puede haber una necrosis de la cabeza del fémur. También rodilla. Y aquí tobillo. Actividades deportivas, actividades laborales, incluso domésticas, ¿no? Hasta en el momento de cerrar una puerta se puede presentar una luxación. Perdón. Hola. No se ha equivocado, ya no es esto. No es esto. Ya, está bueno. Bien, entonces, tratamiento de la luxación. Bueno, primero, ¿cuáles son los síntomas y signos, las manifestaciones de una luxación? Dolor intenso, mucho más intenso que en el del esguince, obviamente. Hay impotencia funcional. Casi siempre el paciente viene agarrando, asegurando la parte afectada. Siempre está sujetándose con ayuda de algo. Impotencia funcional. Deformidad. Esta es una característica. Es decir, se ha perdido la anatomía, pues, de la región. Por ejemplo, cuando hay una luxación de hombro, ese es un ejemplo que les doy, el paciente llega con el hombro así deformado, cuando debería ser así, ¿no? Llega así, se llama hombro en charretera, una depresión, y en todas las articulaciones se ve que hay una deformación. ¿Qué más hay? Hay una resistencia a la movilidad.
elástica. Es decir, cuando intentamos movilizar ese hombro o cualquier otra articulación, va hasta cierto punto y luego retorna, como si hubiera una liga ahí. Y son la cápsula, los ligamentos que traccionan. Entonces vuelve a su posición de luxado. Bien. Entonces el tratamiento en todos estos casos, obviamente hay que sacar una radiografía para confirmar, hasta por fines legales. Es muy común encontrar en algunos centros que ya ni sacan radiografía, dicen no, está luxado y ya pasa directo a la sala de quirófano o tal. Pero siempre la radiografía. Tratamiento, reducción. Reducción bajo anestesia, o por lo menos bajo sedación, si es que no contamos con un anestesiólogo a la mano, tal vez en lugares alejados, así, sedación, ¿no? Un diazepam, por ejemplo, 10 miligramos endovenoso, con oxígeno y toda la cosa, nos puede permitir hacer una reducción adecuada. ¿Qué quiere decir reducción? Volver a su lugar. Es reponer en su lugar. Y existen muchas maniobras técnicas que ya están establecidas, que están en los libros de traumatología para reducir cada una de las articulaciones. En la luxación de hombro, por ejemplo, la maniobra de Kogel, maniobra de Hipócrates, maniobra de la sábana, etcétera, 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 que después vamos a ir viendo con calma. Pero hay pacientes que tienen dificultad, es decir, no se consigue reponer en su lugar el segmento luxado, entonces esos tienen que llevar a la cirugía, no hay otra, hay que operarlos. O a veces llegan los pacientes y dicen, hace un mes se me ha luxado el hombro. Ahí es imposible, pues, reducir con maniobras, entonces directamente cirugía. ¿Okay? Hay que abrir todo, meter a su posición y luego, siempre después de todo esto, inmovilizar por el tiempo que requiera, dependiendo de la articulación afectada. ¿Okay? Y para terminar, todo esto ustedes por favor tienen que ampliar. Esto no van a encontrar mucho en libros de trauma, son definiciones muy cortas. Van a tener que buscar un poco de información en el internet, todo esto que estoy hablando. Tenemos las fracturas, pero este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase. Solamente como definición, ustedes saben que la fractura siempre es una lesión ósea. Fractura siempre es ósea, consiste en la solución de continuidad, es la disrupción en la continuidad de un hueso. Y obviamente, en la mayor parte de los casos, tienen como causa el trauma, ¿no? Aquí también reconocemos el mecanismo directo, como cuando se le da un golpe, digamos, con un palo que se le dé en la pierna a una persona y parte el hueso, ¿no ve? Y el mecanismo indirecto puede ser por torsión. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona queda con el pie atrapado en un hueco, gira la pierna, o se rompen los ligamentos en la rodilla, o se produce una fractura en forma de espiral, ¿ve? Puede ser por torsión, puede ser por tracción violenta, ¿sí? Incluso puede ser por compresión en la columna, por ejemplo, las vértebras. Si uno cae de altura, los cuerpos vertebrales sufren compresión. Y así sucesivamente. Bueno, pero este es un tema que dejamos para la próxima clase. Preguntas. El examen es la siguiente.